Más que relación de amor, acá vemos una relación de complicidad en función de las evidencias que ha compilado la Fiscalía. Ayer Keiko Fujimori, mediante un tuit, le anunció al país que estaba separándose de Mar Vito, su esposo, después de 18 años. No solamente es su esposo, sino que ambos están involucrados en procesos serios, procesos judiciales. A Mar Vito la Fiscalía pide 22 años de prisión y por Keiko Fujimori más de 30 años, ¿no? Ángel Páez es periodista de investigación del diario La República y él se pregunta, ¿Mar Vito Villanella fue perseguido solo por ser mi esposo? Pregunta precisamente una de las frases que puso en su tuit Keiko Fujimori, ¿solo por ser su esposo? Parece que no solo por ser su esposo, sino que la Fiscalía tiene diversos indicios para perseguirlo. Bienvenido, Ángel, a Exitosa Perú. Muy buenas tardes, Karina. Muchas gracias. Hola, Ángel. ¿Qué es lo que la Fiscalía tiene en contra de Mark Vito, esposo todavía de Keiko Fujimori, y que no es verdad lo que dice Keiko en su tuit? Porque ella dice que solamente lo han perseguido por ser su esposo, su acompañante, por estar junto a ella durante todo este tiempo. Lo que dice la Fiscalía, en base a declaraciones de testigos, colaboradores eficaces y documentación que ha sido verificada, es que Mark Vito actuó como cómplice de otros delitos de lavado de activos. Y esto se basa fundamentalmente en tres hechos que podrían de alguna manera resumir la acusación. Una es que el señor Mark Vito personalmente fue a recoger 2 veces un total de $160,000 de la empresa del señor Juan Rasmus. Y eso está registrado, la hora de llegada, la hora de la salida, está su nombre, qué persona lo recibió, la suma de dinero, etc. Y este retiro de dinero no era algo casual, era parte de todo un mecanismo para un retiro de un total de $3.600.000. Y ahí aparecen el señor Jaime Yoshiyama, aparecen Augusto Bedoya, Jorge Yoshiyama, el señor Chiyama, varias personas, incluso la propia Keiko Fujimori en una ocasión fue a retirar ese dinero. Eso en primer lugar. O sea, que el señor Mark Vito fue parte de este mecanismo de flujo de retiro de dinero presuntamente mal habido. En segundo lugar, también se acredita que la empresa MBB Bienes Raíces, que constituyó el señor Mark Vito, hizo una serie de operaciones de compra y venta de terrenos con personas vinculadas a los hechos que son investigados, entre ellos falsos aportantes. Entonces, la hipótesis de la Fiscalía es que estas personas simularon estas compras para que el señor Mark Vito tuviera unos ingresos como corredor y de esa manera justificar sus gastos. Y esto llama mucho la atención porque este señor en un periodo muy corto de tiempo hizo estas operaciones con distintas empresas que según los especialistas en esta materia, los corredores de inmuebles, es inaudito, ¿no? No puede ser alguien, no puede vender a alguien en un solo día, por decirte, 20 vehículos de lujo, ¿no? Algo así. Y además que los clientes le llovían, y por si fuera poco, estos clientes tienen la característica de estar todos relacionados con Keiko Fujimori. Entre estas personas aparece el señor José Sanduen, un empresario llamado el Rey de los Casinos, que además está relacionado con la tercera parte de esta acusación, con el Club de la Construcción. Este señor José Sanduen participaba de reuniones de empresarios en una casa de uno de los miembros del Club de la Construcción que está en estos momentos procesado penalmente. Luego, donde aparecía la señora Keiko Fujimori y también el señor Mark Vito. Y en estas reuniones había recojos de dinero también, ¿no? Según las declaraciones de varios de los que estaban presentes en el lugar, entre ellos el mismo señor Jorge Yoshiyama, quien se encargaba de acopiar los montos que se entregaban estos empresarios en estos días. Entonces, más que relación de amor, acá vemos una relación de complicidad en función de las evidencias que ha compilado la Fiscalía.
Muy bien, y esto es por el lado de Marvito, como tú me has narrado, no solamente ha sido perseguido por ser su esposo, sino hay varios indicios presentados por la Fiscalía y por eso están pidiendo 22 años de cárcel. Estos 22 años de cárcel vienen también acompañados por impedimento de salida del país. Él en este momento puede salir del país, irse, porque la situación, como tú me narras, es complicada. Tengo entendido que se le había levantado, no te puedo dar con precisión el detalle, pero justamente llama la atención que esto se produce cuando existe la posibilidad de que el Poder Judicial, a solicitud de la Fiscalía, que había presentado una acción para que Keiko Fujimori regresara a prisión porque había violentado algunas normas, ¿no?, que se le habían impuesto, aparece este anuncio de divorcio, ¿no? Según algunas versiones, esto sería aprovechado por Marvito Villanela para eventualmente, como no se encontraría con restricciones para salir del país, salir, ¿no?, a retornar a los Estados Unidos con sus hijas, de esa manera tratar de protegerlas, y quien enfrentaría todo el proceso sería la propia Keiko Fujimori. Pero digo, eso sería una manera de especular la estrategia de estas dos personas, ¿no? Pero como mencioné, lo más seguro es que se trata de una estrategia. Una estrategia, muy bien, porque bien tú lo anotabas, se está hablando, yo creo que José Domingo Pérez ha tratado o ha interpuesto algún tipo de documentación para que se reingrese a prisión a Keiko Fujimori. Esto por el caso de los cócteles. ¿Cómo está el caso de Keiko Fujimori? ¿Qué tan involucrada está? Para recordar, porque esto, su anuncio de separación nos hace volver a mirar a Keiko Fujimori. La acusación se sustenta en 44 tomos, y cada tomo tiene alrededor de 3.000 folios. Es enorme. Una información muy abundante. Entonces, un poco que el caso se reaviva cuando la defensa de los treintena de los acusados, entre ellos Keiko Fujimori, presentan una serie de impugnaciones a las evidencias, a los testimonios, etcétera, y piden una revisión. Y efectivamente el juez ordena que la Fiscalía resuelva estas interrogantes de la defensa como corresponde. Y eso es resuelto en 15 tomos más aproximadamente, ¿no? Y es en esos tomos donde la Fiscalía, para sustentar la acusación, añade o acredita nuevas evidencias o testimonios donde aparecen estos datos que hemos estado publicando muy recientes y que no se conocían, ¿no? Entonces, con esa información es que ya el fiscal ha solicitado que se haga el efectivo debate. Están en esa situación, ¿no? La Fiscalía está sustentando por qué se ha acusado de tal manera, por qué se ha usado tal evidencia, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, estamos en un momento en que ya no falta mucho para ingresar a juicio, ¿no? Y en el que ahí se va a ver con mayor claridad, por ejemplo, los 14 testigos o colaboradores eficaces que tiene la Fiscalía. Es en ese ámbito, en ese espacio en el que se van a hablar. Y nosotros que conocemos mucho el caso y lo hemos seguido, no tenemos todos los nombres. Podrían haber muchas sorpresas. ¿Quiénes son? Lo vamos a saber durante el mismo proceso judicial que ya se avecina, ¿no? Bueno, entonces para que las personas un poco conozcan en qué está. Ella tiene un proceso por lavado de activos, tiene el caso de los cócteles. ¿Esto va enmarcado en el mismo proceso? Tiene el caso de Dionisio Romero que le dio plata, tiene el caso de Odebrecht que le dio plata, tiene el caso de las rifas. Todo esto está enmarcado en el mismo proceso, en un gran proceso de lavado de activos, y todo para sacar adelante una candidatura. Sí, 2011, 2016. Todos estos fondos, porque hay que recordar que los principales aportantes de dinero en secreto son el señor Juan Rasmus y su sobrino, el señor Guy Bobet, son la principal fuente de entrega de este tipo de entrega de dinero. También el señor Dionisio Romero en las dos campañas, y también está, entre otros, el señor Rodríguez Banda, del Grupo Gloria.
que son los principales montos, ¿no? Sí, efectivamente, también están las rifas, están los falsos aportantes, porque todo es un sistema de operación cuya finalidad es lavar dinero para financiar la campaña. Pero esa es una parte. Hay otra parte del dinero que no se sabe en qué lo usó la señora Keiko Fujimori. Por ejemplo, el señor Bobet dio $3.600.000 y eso supera en creces lo que se ha declarado ante la OMPE. Exitosa. Entonces, ¿y dónde está el dinero que también aportó el señor Dionisio Romero? No se sabe dónde ha ido. Toda esa información se supone que debería responder la señora Keiko Fujimori y sus coacusados, ¿no? Entre ellos el señor mismo Mar Vito Vianela, que creo que más de una relación de pareja en los últimos años parece que es una relación de complicidad en función de lo que ha acusado la Fiscalía, ¿no? Nosotros lo que hemos visto en otros casos, sí llegaron al poder, ¿no? Ollantumala con Nadine Heredia, que finalmente, después de varias pericias económicas, financieras, se dio cuenta de que plata de la campaña provenientes de Brasil, provenientes de Venezuela, terminaron para comprarse la casa, terminaron para su vida personal, ¿no? Para hacerse más ricos. Entonces, hay indicios en la Fiscalía de que podría haber pasado lo mismo en el caso de Keiko Fujimori, ¿o no hay indicios de eso? Te lo pregunto a ti, que has investigado tanto el caso Keiko Fujimori. Sí, hay signos exteriores de riqueza que no se sustentan. Por ejemplo, no obstante lo que ha declarado el señor Mar Vito Vianela como ingresos por la venta de terrenos, no alcanza para cubrir algunos gastos que la pareja ha declarado, ¿no? Entonces hay una incongruencia. Además, hay que tener en cuenta que de lo que se les está acusando es de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en documentos públicos. No es solamente un delito, es una conjunción de delitos concordantes cuyo objetivo es ocultar el fin de este dinero que ilícitamente fue recibido, ¿no? Ese es el fondo de la acusación. Ajá, y era un matrimonio de mentira, más allá de la vida privada, ¿no? Sino tú me hablas de una complicidad. Solamente estaban allí de pantalla y eran cómplices para un delito. ¿Era un matrimonio de mentira? Porque hasta hace poco estaban muy bien, o aparentemente, ¿no? Como dices, es un ámbito íntimo muy difícil de saber, pero en una relación de pareja, ella o él te dice, ¿sabes qué? Hay que recoger un dinero que no es declarado, que no es bancarizado, en 2 ocasiones, y que además no eres el único que ha ido a recoger, sino también el jefe, tu tesorero, tu amigo de campaña, tu abogado, tu representante. Mínimo sospecharía, ¿no? Y le preguntaría de dónde viene el dinero. No me gustaría ir a la cárcel sin saber por qué, ¿no? Y por eso es que la Fiscalía plantea la hipótesis de que este señor actuó siempre con conocimiento de que ese dinero era de origen no declarado, de origen ilícito, y que con conocimiento de causa fue a recoger el dinero. Y no solamente, también se hizo las falsas operaciones de compra y venta de terrenos, ¿no? Y participó en estas reuniones con miembros del Club de la Construcción. O sea, no estamos hablando de un hecho aislado, estamos hablando de una conducta permanente relacionada o concordante con los actos, en este caso, de su esposa. Entonces, si esto es algo planificado, el tema del tuit y de la separación, es porque si hay un real temor, habría, ¿no? Para ponerlo en contexto, un real temor de que podría volver a la cárcel según lo que quiere hacer José Domingo Pérez, ¿no? El pedido de José Domingo Pérez. Sí, en esta relación más de complicidad que de otra cosa, y en el contexto de la posibilidad de retornar a la cárcel, de alguna manera tendría lógica la posibilidad de que el señor Mar Vito y la señora Keiko Fujimori hayan acordado resguardar la integridad de sus hijas, porque hay que tener en cuenta que cuando empiezan estos hechos, los hijos eran muy menores, ¿no? Ahora estamos hablando de otras personas ya adolescentes, jóvenes, entonces es distinto, ¿no? Entiendo que ese tipo de cambio en el desarrollo de los menores influye también en la decisión de los padres, ¿no? Debe haber algún tipo de vínculo, pero que es una estrategia definitivamente.
Muy bien, Ángel, muchísimas gracias por estar aquí en Exitosa Perú. Ángel Páez, periodista de investigación de La República, que nos ayuda a entender el caso Keiko Fujimori.